Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro quinto encuentro en el ciclo de formación, la visión integral del Papa Francisco. Sean bienvenidos a todos y a todas quienes nos acompañan. Nos es gratificante para nosotros tenerlos esta noche. Pues la hermana Mariví, quien es coordinadora del CI, nos va a dar unas palabras de bienvenida. Hermana Mariví, la palabra es suya. Nada, pues ya hace rato estamos compartiendo, ¿cierto? A pesar de la habitualidad, nos unimos al dolor, a la alegría, a todo, ¿no? Gracias de veras a cada uno de ustedes. Por un lado, estamos agradecidas a la lluvia, pero por otro lado, también estamos con mucha pena con los incendios grandes en este momento en Bolivia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos casas, dos misiones uno en Amazonía y la otra en Yucumo, cerca de San Borja. Esas son los que están padeciendo más con los chimanes y todo. Quiero pedir oraciones para todo este incendio, ¿no? Quiero agradecer también a Manuela, que ha dado cierto su tiempito para estar con nosotros, una mujer emprendedora, trabajadora, una mujer casada, ¿no? Implicada en justicia y paz, y también trabajando en REPAN y en todo lo que significa un compromiso social y también de fe. Muchas gracias, Manuela, por aceptar. Creo que el Papa es lo que nos motiva, ¿cierto? Un compromiso mucho más, ¿cierto? Entre vida y fe. No puede haber solamente hablar, ¿no? Documentos, sino implicarnos. Y tú lo haces. Muchas gracias y por aceptar, porque Miguel está en Honduras, no podía entrar, ¿no? Entonces también por la realidad de ese país. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar con una oración, uniéndonos a todo el dolor que vive nuestro país y tantos países, las guerras y todo lo demás. A ver, repetimos todos esta oración. Oración por los necesitados. Señor, Señor Dios, de amor y de Dios de amor y amor misericordia, y misericordia, vengo vengo ante ante ti ti para para pedirte pedirte por por los los necesitados. necesitados. tantos, Son Son tantos, tantos, Señor, Señor, personas que personas que solamente conocen la conocen miseria, la miseria, el hambre, el hambre, el el desamparo, desamparo, el el desprecio, desprecio, la la indiferencia y indiferencia y abandono. abandono. Muchas veces en la Muchas veces en la protección del cuerpo protección y del alma. del cuerpo y alma. La La indigencia ha sido la señal indigencia de ellos. ha sido la señal de Ten ellos. compasión de ellos, Dios mío. De ellos, Ellos no Padre tienen mío, esperanza, ellos no tienen viven sin esperanza, conocer la viven felicidad sin ni la vida conocer la eterna. felicidad, No tienen presente ni futuro. futuro. Muchos Muchos corren tras corren las tras las drogas, drogas, cayendo cada cayendo vez cada más vez al más al fondo de la fondo de lenta la agonía. agonía. Rumbo al fin, Rumbo al fin, sálvalos, Señor. sálvalo, Señor. Concédeles la oportunidad de conocer tu palabra, para 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 renovar su renovar su espíritu. espíritu, Envía envía almas generosas generosas que para les que les tiendan la tiendan la mano mano para para que que salgan salgan de de ese ese abismo de la abismo. pobreza. Protégelos Protégelos, e instrúyelos instruyelos a a una una nueva vida vida, nueva llena de tu de tu salvación salvación divina divina en en la la realización de la realización de obra la obra santa. santa. Opera tu Opera tu milagro milagro, multiplicando para ellos multiplicando para pan ellos y pan peces, y peces, junto a junto a oportunidades oportunidades para para reencaminar reencaminar sus sus vidas. vidas. Permíteles saber Permíteles que saber existe que un Dios que existe los un ama Dios que los y que se ama. preocupa por ellos. Sé Sé que que atenderás mis atenderás mis peticiones peticiones en en nombre nombre de de tu tu Hijo Hijo Jesucristo, Jesucristo, en en nombre nombre de de quien quien todo todo lo lo concedes. concedes. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy la palabra, Vanesita. Muy bien, hermana Mariví, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos colaboraron y compartieron esta oración. Bueno, pues voy a presentar a nuestra expositora de esta noche, quien nos va a estar acompañando es Manuela Isabel Urbina Ramírez. Ella es colombiana y de profesión ella es antropóloga. Ella salió de la Universidad Católica Boliviana San Pablo acá en Bolivia y también tiene otra carrera universitaria que es tecnóloga en salud comunitaria y atención hospitalaria básica. Esta ha sido de la Universidad Cooperativa de San Gil en Santander, Colombia. Entre otros estudios, los más recientes, vamos a mencionarlos, que ella ha hecho el programa internacional Somos Tierra en el año 2020,
la ecología integral, raíces franciscanas de Laudato Si en el 2020 también, y el curso de Derechos Humanos y Ecología Integral de Pueblos Originarios y Comunidades Campesinas en el 2021. Y por último hizo el Diplomado Superior en Ecología Integral. Dentro de su experiencia laboral y profesional, los más recientes, de hecho, el más reciente que hasta el día de hoy ella ejerce, voy a mencionar el siguiente. Ella es parte del movimiento franciscano Justicia, Paz e Integridad de la Creación en Bolivia desde el 2014 a la fecha. Esto es una gestión integral de estrategias nacionales para la protección y exigibilidad de los derechos humanos, la promoción de la ecología integral, la promoción humana integral de colectivos en situaciones de vulnerabilidad. Ella también ha acompañado, ha coordinado los siguientes proyectos recientes, voy a mencionar, es el fortalecimiento de la Asociación de Ecorecolectores, Defensores del Medio Ambiente, Acción de Ecología Integral en el 2020. Células ecológicas de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, en huertos escolares urbanos, reforestación y cuidado del medio ambiente, también en el 2020. Y ecoteología, la promoción de la vida en la Amazonía boliviana desde las exhortaciones post-sinodales sobre la Amazonía, la espiritualidad franciscana, la conversión ecológica y la ecología integral, también en el 2020. Cabe mencionar que ella ha hecho publicaciones. Voy a mencionar las tres últimas publicaciones. En el 2017, ella ha publicado la formación cristocéntrica e intercultural con enfoque de ecoproductivo para convivir bien. Este libro ha sido publicado por Escuelas de Cristo, Editorial Verbo Divino, en el 2017. También en ese mismo año ha publicado una formación de agentes de pastoral, teatro foro, evangelizando por la paz, la justicia y la integridad de la creación. Este libro ha sido publicado por el Movimiento Franciscano Justicia y Paz e Integridad de la Creación Bolivia, también en la editorial Verbo Divino. Y por último, el año 2019, en la misma editorial, ha publicado Aliados de Esperanza, un camino hacia la ecología integral, que ha sido publicado también por el Movimiento Franciscano Justicia y Paz. Es así que nuestra expositora esta noche nos va a estar acompañando y también pues nos va a estar compartiendo toda esta amplia experiencia que para nosotros es muy fructífera y también de mucho agradecimiento. Pues Manuela, bienvenida seas, y pues las personitas que ya sabemos dar la bienvenida, les pido que nos acompañen con las manitos acá arriba, dando vueltas. Manuela, la palabra es tuya y bienvenida. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación a compartir un poco de lo que el Papa Francisco nos ha ido regalando a lo largo de todo su pontificado. Realmente el tema que me han pedido es pobres y descartados. Y no es un tema solamente del Papa Francisco, sino que ya es un tema que la Iglesia desde sus inicios viene trabajando. Incluso desde el Antiguo Testamento ya encontramos la motivación que nos hacen los padres de la Iglesia a cuidar a los pobres y a las viudas. Y luego en el Nuevo Testamento también Jesús nos hace esa invitación porque Él estuvo con los pobres y compartió con ellos, que esa es como la razón principal de nuestro ser como seguidores de Jesús, estar con los pobres. Y el Papa Francisco nos ha ido recordando esto desde el primer día de su pontificado, justamente tomando como referencia a San Francisco de Asís. Y por él tomó el nombre, específicamente por el gran respeto y la gran admiración que sentía por San Francisco. Y obviamente pues yo voy a hablar con mucha alegría de Francisco porque soy franciscana de corazón y desde pequeña estuve en colegios franciscanos. Entonces es algo que llevo es el ADN de mi espiritualidad, San Francisco de Asís. Voy a empezar a compartir una presentación. Todos podemos verla, ¿no? Sí, Manuela. En esta introducción vamos a hablar un poco sobre los pobres
en la doctrina social de la iglesia. Y la doctrina social de la iglesia siempre ha privilegiado la presencia de los pobres y todos los temas que a ellos, que a nosotros, porque todos tendríamos que ser pobres, pero especialmente a los pobres que carecen de bienes materiales, nos ha ido dejando desde la Rerum Novarum, hemos encontrado siempre que nos invitan a compartir con ellos, y ahí quiero ser enfática y quiero insistir. No estamos llamados simplemente a dar a los pobres, sino que estamos llamados a compartir con los pobres. Y ellos tienen un lugar privilegiado desde la Rerum Novarum, pasando por las diferentes encíclicas sociales que hemos visto. Y centrándonos ya en la teología del Papa Francisco, su primera exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, ya pone como en la bandeja lo que iba a ser todo su pontificado y por dónde la ha conducido. Entonces es como esa hoja de ruta que nos hace y que nos llama a seguir esta línea en actitud de conversión, en actitud de oración y en actitud de acompañamiento. Y como les decía, les voy a compartir ahorita un video. Francisco ha dado las gracias a los periodistas de todo el mundo que estaban ante él por la información que han ofrecido a la sociedad de lo que acontecía estos días en el Vaticano, especialmente la información de carácter espiritual. Olvidándose de los papeles que sujetaba con las manos, ha querido contar cómo eligió el nombre de Francisco. Non ti dimentichi dei poveri. Fue después de que el cardenal emérito de Sao Paulo le pidiese que no se olvidase de los pobres. Fue durante el cónclave cuando estaba claro que era el elegido. Poveri, ho pensato a Francesco de Assisi. Poi ho pensato alle guerre, Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore. Siguiendo con la idea de pobreza, ha expresado su deseo de una iglesia pobre y para los pobres. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Una enorme ovación ha seguido a estas palabras. La mayoría de los presentes eran periodistas habituales en el Vaticano y quienes habían acudido expresamente para el cónclave. A sabiendas de que todos no son creyentes, les ha ofrecido esta típica bendición. Muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica, otros no son creyentes. De corazón doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno. Hoy el encuentro ha sido con los periodistas. El sábado que viene visitará al Papa emérito Benedicto. Acudirá a Castel Gandolfo, donde almorzarán juntos. Entonces, como les decía, es importante esta primera afirmación de la toma de nombre de Francisco. Quiero una iglesia pobre para los pobres. Y en este momento les voy a invitar a que cada uno traiga a su memoria, traiga a su mente el rostro de un pobre, del cual hayan aprendido o que Dios les haya enseñado por medio de la presencia de este pobre. Porque si vamos a hablar de los pobres, tenemos que tener en la retina nuestra experiencia vivida, y estoy segura que todos los que están aquí son personas que siguen a Jesús y que han tenido una estrecha relación con los pobres. Nos damos un minutito para pensar en ello.
teniendo en mente estas personas que son las que nos dan el sentido para el trabajo que realizamos, vamos a seguir hablando un poco de el tema de los pobres y descartados. Y vamos a hablar de, el Papa, después de la alegría del Evangelio, durante todos sus escritos siempre nombra a los pobres. El 2015 publicó la encíclica Laudato Si, y ya ustedes han hablado de la encíclica Laudato Si, pero toda esta encíclica de ecología integral nos habla específicamente del acompañamiento y del cuidado de nuestra hermana madre tierra, pero no simplemente de la naturaleza, sino también de las personas. Y porque las personas que habitamos, antes de iniciar la oración, estábamos hablando de incendios, estábamos hablando de personas que están sufriendo ahorita la causa de nuestra mala acción. Y precisamente los que sufren, como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, son los pobres. Después de esta encíclica Laudato Si, empezó con las jornadas para los pobres. Y siempre en noviembre nos pone un día especial para recordar y vivir el encuentro con el pobre. Desde el 19 de noviembre de 2017 venimos haciendo parte de estas jornadas. Y el 17 de noviembre, la primera jornada nos decía, no amemos de palabras, sino con las obras. Y con esto dio inicio a todas estas jornadas que se han ido celebrando hasta el momento. Y nos decía en esta primera jornada que no se trata solo de un voluntariado. Muchos de nosotros somos voluntarios, hemos sido voluntarios o queremos ser voluntarios. Pero nos dice que no se trata solamente de eso, sino de un verdadero encuentro con los necesitados, que se convierta en un estilo de vida. No es ayudar al pobre porque pobrecito, sino es amar al pobre y encontrarme con el pobre porque allí encuentro a Jesús. Y Jesús nos dio ese ejemplo y nos lo recuerda el Papa Francisco con este mensaje de la primera jornada de los pobres. Es la vida de Jesús fue entregada a los últimos, a los que nadie veía, a los que tenían que, como el enfermo que curó, que los bajaron sus amigos para que Jesús lo viera, como aquella mujer que le tocó el manto y que no le fue permitido entrar. Y como tantas cosas que nos dijo Jesús acerca de los pobres, estuvo con ellos. Y en la Eucaristía, cuando instituyó la última cena, compartió con los pobres, porque ninguno de los que estaban con ellos, con él en ese momento, eran personas acaudaladas, sino que eran personas que estaban compartiendo su vida con él. Y por medio de esta primera jornada nos invita a unirnos totalmente a él, pero no solamente en la Eucaristía, sino también en la persona de los pobres, que son ese cuerpo de Jesús. Luego pasamos a la jornada del 2018. Y en esta jornada nos hablaba de que el pobre gritó y el Señor lo escuchó. Era el tema del 2018. Y yo me preguntaba cuando estaba tratando de preparar, ¿realmente yo escucho el grito de los pobres? ¿O estoy metida en tantas cosas que realmente ese grito no me desgarra?
Yo, como decía Mariví, soy casada, tengo 2 hijos, y si algunas son madres aquí, cuando el hijo grita, es como si el corazón se nos alarmara y salimos corriendo a ver qué le pasa al hijo, por el amor que le tenemos. Lo mismo le pasa a Dios, porque nosotros somos sus hijos. Y escucha, pero como seguidores de Jesús hemos escuchado este grito de los pobres. Y en esta jornada, con su mensaje, el Papa Francisco nos recordaba que tenemos que ir hacia los necesitados amando, porque ellos son los auténticos tesoros de la vida, Dios y el prójimo. Subir hacia Dios y bajar hacia los hermanos. No es simplemente orar y pedirle a Dios que los ayude, que les dé el pan que no tienen, sino que realmente si yo subo a Dios, si yo me encuentro con Jesús, tengo que bajar hacia los hermanos. Y esa es la ruta que nos señaló el Señor y es la que nos recuerda el Papa Francisco con esta jornada, que era su segunda jornada. Y nos decía que el grito de los pobres es el grito ahogado de los niños que no pueden venir a la luz, aquellos que son abortados, aquellos que no les dejan vivir la experiencia, de los que sufren de hambre, de los chicos que están acostumbrados al alboroto, a la gritería, a los juegos, pero no tienen un encuentro cercano, a los ancianos que están descartados y abandonados, de aquellas personas que están solas, con las que nadie habla, que no son escuchados. Hemos visto que la salud mental se ha ido deteriorando, que hay más suicidios, que hay más depresiones. Y de estos pobres nos hablaba el Papa Francisco en esta segunda jornada, de aquellos que están siendo desplazados por diferentes circunstancias. Ya no solamente es el fenómeno de la migración para buscar un mejor trabajo, para poder tener más recursos y mejorar mis condiciones de vida. Ya no es simplemente esa migración. Ahora la migración es forzada porque tenemos que salir de nuestro territorio porque ya no hay recursos naturales, porque los sistemas sociales y políticos nos dejan sin una plataforma para poder vivir y desarrollarme como persona. Y, por ejemplo, si nos ponemos a pensar ahorita, nuestros indígenas de la Amazonía están siendo forzados a salir de su territorio, son desplazados. Después los vemos en nuestras plazas pidiendo limosna, porque les hemos quitado todo, se quedaron sin vida, se quedaron sin territorio. Y ese es el grito que el Papa Francisco también nos pide que escuchemos. Se ha ido aumentando nuevamente, como nos decía Puebla, la brecha entre ricos y pobres. Hay ricos cada vez más ricos y más pobres, cada vez más pobres. Pero también nos decía en esta jornada el Papa que estos gritos no son escuchados. Cada día el dolor, el sufrimiento, la angustia es más fuerte, pero escuchamos menos, nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, ahora el grito que nos están lanzando las personas que están en guerra, en la franja de Gaza, que están muriendo familias enteras. Hoy en las noticias se escuchaba que una familia, una persona estaba llorando la muerte de 50 de sus familiares que han muerto en esta guerra. Entonces tenemos que agudizar nuestro oído para poder escuchar. Que así como la madre escucha al hijo y como Jesús escucha al pobre, nosotros también seamos capaces de escuchar
los gritos de los pobres. En la tercera jornada, que fue el 17 de noviembre del 2019, el título era La esperanza de los pobres nunca se frustrará. Y fue una jornada donde el Papa nos invitaba a algo más positivo. Ya en el año anterior nos describió cuáles son estos pobres que gritaban y que eran menos escuchados. Pero en el siguiente año, en el 2019, nos dice que los pobres, la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Entonces nos pone a nosotros el trabajo para que esta esperanza no sea frustrada, para que tengan una alternativa en esta vida. Y nos dice que el compromiso de los cristianos no consiste solo en iniciativas de asistencia, no es solamente darles comida por un día, por una jornada, sino es emprender proyectos sostenibles para que estas personas salgan de la vulnerabilidad en la que se encuentran. No es suficiente con darles una vez al año o algunos comedores que tenemos dentro de la iglesia que les dan 3 o 4 veces a la semana comida, pero ellos comen y quedan con hambre. Entonces, ¿qué proyectos sostenibles estamos haciendo para que estos cinturones de miseria no se agranden y estas personas no vivan todo el tiempo tendiendo la mano? Y ser testigos de la esperanza cristiana en el contexto de una cultura consumista y de descarte, nos habla el Papa Francisco en esta jornada, no es fácil. Y trabajar con los pobres, más pobres de todos los pobres, no es fácil tampoco, porque es enseñar desde lo más elemental. Y algunos también se han acostumbrado a pedir, entonces darles como la dignidad y el valor de que también pueden salir adelante, que también pueden trabajar por ellos mismos. Y es un poco lo que hemos venido tratando de hacer con nuestros recicladores en el proyecto que tenemos, que ellos se den cuenta que valen, que tienen mucho que dar y que pueden ir organizándose para que entre juntos puedan salir de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran. Pero no solamente eso, sino que es necesario estar con ellos a través de la consolación. Y también el Papa Francisco en Fratelli Tutti decía que los pobres, lastimosamente la miseria que también viven es espiritual, porque no les compartimos nuestra fe, no les compartimos nuestra esperanza y no les compartimos nuestra espiritualidad. Entonces, este elemento que nos agrega el Papa Francisco en esta jornada es la consolación, que es acompañando a los pobres no por un momento, porque por un día es fácil ayudar a los pobres, sino que debemos tener un compromiso que se prolonga en el tiempo. Y así los pobres pueden obtener la esperanza. Y ya nos lo decía Jesús, los pobres siempre los van a tener. Y va a ser un trabajo que siempre vamos a tener, pero que se convierta en nosotros como la manera de seguir a Jesús, de compartir y de vivir en actitud de compañeros de camino. En el 2020 nos dice otra vez, tiende tu mano al pobre. Y si nos damos cuenta, es como que el Papa va y vuelve y nos insiste. Y no es solamente tender la mano al pobre, sino que tiene que ser un esfuerzo para podernos dar a nosotros mismos. Y tu mano no es solamente darles cosas, y es la novedad de esta jornada para los pobres,
que es que nos invita a dar nuestros talentos, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que ha puesto en nosotros para el servicio. Pero nos invita a preguntarnos cuál es el estilo de servicio. Y nos dice que los siervos buenos son los que se arriesgan, los que arriesgan su ser. Muchas veces nosotros nos guardamos lo que hemos recibido. Muchos prefieren ayudar a los pobres dando cosas para que otros hagan y se pierden el disfrute de estar, de ser presencia. Y volvemos a la teología y a la pastoral del Papa Francisco, donde dice que quiere pastores con olor a oveja. Y eso no se refiere solamente a los sacerdotes, se refiere a todos los que seguimos a Jesús y que trabajamos en esta iglesia y que queremos vivir de acuerdo a este pensamiento. Nos recuerda en esta jornada que mucha gente acumula cosas y el sentido de vida es acumular en lugar de hacer el bien. Pero al final es una vida vacía que persigue las necesidades sin mirar a los necesitados. Y concluye con una frase que me parece muy interrogadora. Y es, si tenemos dones, es para hacer dones. Entonces no es solamente dar, sino ser. El 14 de noviembre del 2021, que era la siguiente jornada, a los pobres los tienen siempre con ustedes. Y es verdad, siempre están allí. No es sino salir a la calle y abrir los ojos y los encontramos a la vera del camino. Los encontramos en nuestra propia casa. ¿Cuántos pobres están allí encerrados en nuestra casa? Como los pobres que nos decía en la segunda jornada, aquellos que no son escuchados, aquellos que están solos. Y aquí nos invita a compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, para que ninguno sufra. Y nos llama otra vez a la solidaridad en un mundo que está dividido por la guerra, por la violencia, que está herido. Pero además nos dice que la caridad no es una obligación, sino un signo del amor. Y hay unas obras de misericordia que han salido del Evangelio que nos han dicho que como católicos tenemos que cumplir. Pero no es tanto cumplir, nos dice el Papa Francisco en esta jornada, sino que son signo del amor, tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús. Entonces, si hacemos las cosas, tendría que ser por amor, porque nos sentimos llamados a dar lo que somos, lo que tenemos y a compartir. Así como la viuda dio todo lo que tenía, nosotros también estamos llamados a dar todo lo que tenemos. Y nos decía el Papa Francisco que hay una pobreza que humilla y mata. Y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos hace felices. Entonces, la pobreza no es solamente signo de tristeza, porque hay otro tipo de pobreza. Y es la pobreza del encuentro, la pobreza del seguimiento, la pobreza de que no tengo nada y que era lo que le hacía ser feliz a Francisco de Asís cuando decía que para él la pobreza era un privilegio, el privilegio de la santa pobreza. Y también decía, cada vez tengo menos
y lo que lo necesito menos, y lo que necesito, lo necesito menos. Entonces, como aquí es un juego doble que nos invita el Papa Francisco a hacer. Ayudar a los excluidos, a los descartados, a los pobres que no tienen, pero también liberarnos nosotros con la pobreza. El año pasado, el 13 de noviembre, nos recordaba que Jesucristo se hizo pobre por nosotros. Y tenía 8 claves de lectura esta jornada del año pasado. Y ponía a Ucrania en el centro. Ya esta guerra se está prolongando en el tiempo. ¿Y cuántos pobres han tenido que salir de allí? ¿Y cuántos pobres siguen sufriendo? También nos hablaba de la insensatez de la guerra. La guerra solamente le conviene a aquellos que usan las armas. Y nos invitaba también a tener las puertas abiertas a los refugiados. Y ahora, si nos damos cuenta, en la guerra entre Israel y Hamás, están saliendo y van a salir muchas personas refugiadas. Pero nos invita a utilizar la bandera de la solidaridad y a exponer nuestras vidas para ayudar a los demás. Y nos invita también a estar en contra del Dios dinero. El dinero es necesario para vivir, pero no es lo más importante. A veces muchos nos preocupamos porque no tenemos dinero suficiente para el consumismo, para satisfacer algunas necesidades que tal vez no son tan importantes. Y nos invita a construir una vida digna para todos. Y nos pone como ejemplo a Jesús, que se encarnó en un humilde portal, en un pesebre, y allí nos dio la prueba más grande de humildad y de pobreza. Y como ejemplo final nos ponía a Charles de Foucault como modelo, porque fue un hombre que, nacido rico, renunció a todo para seguir a Jesús y hacerse con el pobre y hermano de todos. Su vida eremítica, primero en Nazaret y luego en el desierto del Sahara, hecha de silencio, oración y compartir. Es un testimonio ejemplar de la pobreza cristiana. Entonces, una actitud espiritual fue la que llevó a Charles de Foucault a hacerse pobre y seguir a Jesús, y también fue lo que hizo que Francisco siguiera los pasos y tuviera en cuenta vivir realmente en espíritu de pobreza y de humildad. Y con esto hemos dado como un repaso a las Jornadas Mundiales de los Pobres. Entonces, todo el pontificado del Papa Francisco, desde la Evangelii Gaudium hasta pasando por la Fratelli Tutti, pasando por la Laudato Si, y ahora todas estas jornadas, cada año, nos habla de la tremenda preocupación del Papa por los pobres. Y todos somos testigos de que el Papa vive la pobreza, no es solamente que él habla de la pobreza, no es solamente que nos invita a nosotros a ayudar a los pobres, sino que él lo hace. Y en las últimas jornadas de la pobreza han abierto en el Vaticano hospitales móviles para atender a la gente, y ha compartido con ellos y ha comido con ellos.
Y no es algo que solamente nos dice que lo hagamos, sino que Él lo hace. Él nos va mostrando el camino y nos va enseñando cómo hacerlo. Y finalmente, el trabajo que les invito a hacer ahora, o que vamos a hacer juntos, es en grupos ver la jornada para este año, que va a ser el 19 de noviembre del 2023. Y nos dice, no apartes tu rostro del pobre. Y toma como base el texto de Tobías 4:7. Para esto voy a pedirle a nuestra amiga que nos pueda dividir en grupos para hablar sobre esta jornada. Les envié para que pudieran abrir el mensaje. Y te lo Y envío por la tarde al WhatsApp, un enlace sobre el documento del Papa, ¿verdad? sí, sobre el mensaje para la jornada de los pobres de este año. Entonces, la idea ahora es que compartamos un poco sobre ese texto de Tobías y las características esenciales que nos invita a vivir el Papa Francisco con esta jornada. Entonces, vamos a tener un espacio de 15 minutos o 20 minutos, porque son 2 hojitas, no es un texto larguísimo, son 2 hojas, para que lo podamos leer y para que cada uno pueda sacar algo que le llame la atención y después lo podamos compartir aquí en plenaria y Bien. podamos continuar hablando sobre la temática tan importante que el Papa Francisco ha puesto como bandera de su pontificado. Manuel, Entonces, podemos hacer los grupos y compartimos de este mensaje de la jornada del Papa, qué es lo que más me toca o qué es lo que más me ha llamado la atención. Manuela, está bien si son, a ver, si fueron 6 grupos, sería aproximadamente de 5 a 6 participantes por grupos. Si fueran 7, de 4 a 5, no sé cuál le parece a usted. Está bien de 6 grupos, sí. 6 grupos, de 5 a 6 personas. Sí. Ok. Entonces lo vamos a leer y después comentar. No sé si de tiempo. Sí, lo leen, lo comparten en grupo y de allí van a sacar lo que más les haya llamado la atención, lo que más les haya movido, lo que creen que el Señor les está diciendo para prepararnos para esta jornada que ya se acerca. Bien, voy a abrir la sala. Por favor, les voy a pedir que se unan a los grupos. Les va a salir una notificación. Si nos queda tiempo, entonces yo les voy a compartir en síntesis el texto. Pero es importante que cada uno nos acerquemos a lo que dice y nos dejemos interpelar por este texto que vamos a trabajar en la próxima jornada de los pobres. Entonces, el que desee puede compartir una palabra, una frase, en síntesis, lo que le llamó la atención hasta donde llegaron. Manuela, el que lo desee o lo hacen por grupos, porque aún tengo la lista acá. Una persona por grupo. Ok, entonces, si podemos comenzar por el grupo 1, estaban Tiguyentí, Elizabeth Loaiza, Fernando Rojas, Luz Balbuena y Tere Sánchez. Ellos estaban en el grupo 1. ¿Quién de ustedes quiere participar? Buenas noches a todos nuevamente. De la lectura me ha llamado la atención que nos piden que nos involucremos más, que no tengamos nosotros que mirar como por debajo del hombro a los pobres, que seamos parte de la ayuda que ellos tengan que recibir.
También que no debemos conformarnos con ser simplemente a dar acciones para la ayuda a los pobres. Bueno, eso es lo que yo he podido entender y escuchar de la lectura. Quizás mis compañeros puedan enriquecer un poco más la opinión. Muchas gracias, Elizabeth. Tere, ¿querías hablar? No, yo creo que hay que acelerar también para que los demás equipos hablen. Sugiero. Listo, gracias, Tere. Manuela, ¿está bien si pasamos al grupo 2? Está bien, el segundo grupo, por favor. El segundo grupo estaba Ana Lilia Zabaleta, Edith Loaiza, Lilian Casal, Paola Velázquez, Rosalba y Susana Chambi. ¿Quién de ustedes quiere participar? En el grupo, pues, hemos visto varias cosas en este texto. La recomendación que hace Tobías a su hijo, que le dice hacer buenas obras y vivir con justicia. Los pobres son personas que tienen rostros, corazones y almas, son hermanos con sus cualidades y defectos, y es importante entrar en una relación personal con cada uno de ellos. Lo que de seguro necesitan con mayor urgencia es nuestra humanidad, nuestro corazón abierto al amor. También nuestra atención a los pobres está marcada por el Evangelio, que está marcado por el discernimiento, no es dar por dar. También otra persona decía que el domingo estamos invitados también a compartir con alguien nuestra mesa, el domingo que va a ser la jornada. Y otra persona hablaba también del párrafo donde habla de los jóvenes que encuentran la cultura de la apariencia física, y muchos que no llegan a este estatus, pues llegan a suicidarse, ¿no? Porque se sienten frustrados. Y otra compañera justo estaba hablando cuando se cortó, y ella decía, en zonas de guerra, pues cuántos niños tienen que emigrar expuestos a muchos peligros y que son muy vulnerables. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Al grupo 3 estaba González. Ahí tal vez podríamos recalcar que pongan su nombre porque por si acaso tengo 3 González. Manuela Urbina, que tal vez no va a participar, ya nos dará la síntesis ella. María Teresa Yamamoto, Maribí y Mariluz Quiroga. ¿Quién de ustedes quiere participar? Buenas noches. Adelante. Sí, quizás una cosa tan bonita de la lectura, este tema de la misericordia, ¿no? Como nosotros, los seres humanos, hemos perdido de alguna manera esta capacidad de ser misericordiosos como el Padre. Un poquito en función porque nos hemos dejado avasallar tal vez con todo lo cotidiano, el ritmo de vida, el estilo que de alguna manera estamos forzados entre el trabajo, la familia, y nos hemos olvidado quizás de la humanidad, ser más humanos entre nosotros. Y yo creo que la invitación que nos hace esta lectura es precisamente a volvernos a mirar desde la humanidad como hermanos, indistintamente de donde estemos, la cultura a la que pertenezcamos, y descubrir una presencia real de un Dios vivo entre nosotros. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mariluz. Perfecto, pasamos al grupo número 4. Estaba Aide Cornejo, Hernán Camacho, Jorge Morales, Patricia Blanco y Toya Rojas. ¿Quién de ustedes quisiera colaborarnos? Hernán va a hablar. Hernán va a hablar. Ok. Hernán, adelante. Gracias. Cuando nos reunimos en el grupo, habíamos analizado prácticamente todo el material que había dejado nuestra hermana para que leamos, referente a la cita bíblica de Tobías, ¿no? De Tobit y su hijo Tobías. Bien, leyendo todo el contenido, hemos podido identificar de que habla mayormente de aquellos pobres que carecen de bienes materiales, ¿no?
considerando de que esta cita que dice, no apartes tu rostro del pobre, también existen otros tipos de pobres, unos pobres de corazón. O sea que tendríamos que pensar en que el primer lugar donde deberíamos evangelizar para que también el evangelio pueda llegar a esos pobres de corazón son al interior de nuestras familias y el lugar más difícil para evangelizar. Por otra parte, también, considerando la cita bíblica de Zaqueo, para que cambie de vida Zaqueo, primero nuestro Señor Jesucristo dirige su mirada hacia él y su vida cambia. Si nosotros dirigiéramos nuestra mirada hacia los pobres, también la vida de ellos cambiaría, pero no, tal vez no en lo material, sino en el afecto que ellos necesitan. Y un punto también que es importante, tendríamos que identificar a los pobres en nuestras comunidades y lugares donde servimos para llegar hasta ellos. Pero primeramente yo considero, y hemos hablado dentro del grupo, de que el lugar, digamos, más importante es el interior de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Pasamos al grupo 5, donde estaban Consuelo Espinosa, Emiliana, hermana Lucía Francisco, Juan Carlos García y Juan Francisco Barragán. ¿Quién participa de este grupo? No se peleen. Bueno, y la verdad, en nuestro grupo, buenas noches para todos. No hemos podido compartir nada, no nos dio el tiempo, no fue posible compartir. A mí me gustaría de compartir hasta donde yo conseguí leer una parte que dice que se trata de estimular y hacer presión a las instituciones, pero tampoco el pobre, o sea, debe estar de brazos cruzados, ¿no? Por así decir. O sea, estimular al pobre que él mismo pueda salir adelante por él, ¿no? Por más que uno busque en las instituciones que hagan lo que es de derecho del pobre, pero esa persona debe también buscar con sus medios, con su trabajo, de salir adelante. No está esperando que las instituciones le dé todo, ¿no? En ese sentido, yo tengo una experiencia bien corta, les voy a contar. Yo trabajé en India hace unos años atrás en 2 departamentos. En un departamento, la evangelización vino por medio de un país y el otro departamento fue por medio de otro. Entonces, de un país se les daba todo a la gente al comienzo, ¿no? A los pobres. Se construían las iglesias, se les hacía muchas cosas, se les daba todo en mano. El otro departamento se les enseñó a hacer cooperativas, a trabajar, a buscar los medios y juntos construir una sociedad. Entonces hoy, cuando en este tiempo que estamos, que yo estuve viviendo en esos 2 departamentos, el primer departamento, las hermanas, así como que las hermanas tenían que hacer todo para ellos, tenía que dar donación a ellos, tenía que hacer todo por ellos. Mientras que el otro departamento no dependía nada de las hermanas, no dependía nada de la iglesia, ellos tenían sus grupos, sus cooperativas, sus cosas, trabajaban y salían adelante. Entonces, cuando yo leía esa parte así, me vino bien clarito la realidad, ¿no? Que debemos ayudar a esa persona a salir adelante, no hacer. La otra experiencia que yo tuve en África también era la gente que venía pobre, 3, 4 días sin comer y pedía un plato de comida, y entonces ya, le daba el plato de comida, pero aprovechaba para darle un trabajo. Entonces él comía y un día de trabajo, 2, 3 días, y le pagaba. Entonces con eso él podía salir a comprar y ¿no? A vivir a su vida. Entonces yo siento que sería en ese sentido, ¿no? No estarmos todos los días poniendo la comida en la boca de las personas, pero ayudar con que ellas mismas puedan pescar a su pescado. Más o menos eso. Muchas gracias, Gracias. hermana Lucía. Bien, y por último pasamos al grupo número 6, que estaba Egidia Llanos, hermana Teresa, Lupita,
María Judith y Nelly Vargas. ¿Quién de ustedes quiere participar? Lupita va a participar. Oh, muy buenas noches. Bueno, pues una de las hermanas es lo que dice que a ella lo que le llamó la atención fue como a Tobí, pues se había quedado dormido y había, pues quedó ciego, ¿verdad? Y como a través de todo eso, siendo buena gente, yendo a ir a enterrar al que ya estaba muerto, como él regresa cansado y pues se queda dormido y le cae la suciedad de las palomas, ¿verdad? Entonces, y la otra hermanita, nos también dice que como en medio de la pobreza se reconoce también la pobreza interior, ¿verdad? Porque la pobreza interior no nada más es ser pobre, porque mucha gente carece de economía, pobre, pero mucha gente es de pobreza espiritual. Entonces, yo con lo que me quedo me gusta mucho ese pasaje de Tobí, lo he leído varias veces y a veces yo también me comparo con ese Tobí, porque yo lo que me doy cuenta es, al menos yo empiezo con mi familia. Yo hace muchos años tuve una conversión con mi Dios misericordioso, a donde Él me da la fortaleza, me da el ánimo y salgo adelante y a través de eso, pues no dejo de buscarlo, no dejo de estar agradecida con Él y siempre, pues en esos momentos tengo yo amistades que las acompaño espiritualmente. A lo mejor tengan la economía, como vuelvo a repetir, pero en el fondo sufren y se sienten solas. Y yo le doy gracias a Dios porque me gusta participar dentro de esa parte que el Señor me da, la fuerza para escuchar, la fuerza para darles un abrazo. También en las misiones que salgo, igual encuentro mucha gente en lo mismo. Hay carentes de las dos cosas, tanto como pobreza espiritual, tanto como pobreza económica. Pero pues el Señor siempre nos da la fuerza y nos da las palabras para salir adelante. Y yo me quedo con esto que acabamos de compartir con mis hermanas, pues siempre poner, poner los ojos a Dios y entregarle todo a Dios lo que hace uno, porque yo siempre he dicho, para Él es la gloria, el honor y todo lo que Él nos da para poder compartir y para poder saber llevar la esperanza con los hermanos más necesitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Ahora sí, Manuela, creo que quedó lo de los grupos. Te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Me parece que ha sido un buen ejercicio. A veces nos cuesta centrarnos en el texto y escuchar lo que se nos quiere decir. Y esa era un poco la idea de ver en esta jornada para este año qué nos pide el Papa Francisco que centremos. De lo que han compartido me llama la atención, bueno, uno, en este texto de Tobit, le habla a su hijo Tobías, y allí podemos ver que realmente Tobías atendió a quien estaba dentro de su hogar. Entonces, esa relación que Tobías y Tobit tenían era una relación de complicidad, una relación de comprensión y una relación de escucha. Los que somos padres sabemos que no es tan fácil a veces tener esta relación con nuestros hijos, pero él le dice, mi herencia es que tú ayudes a los pobres, que así como yo he hecho, tú sigas mi ejemplo. Sabemos que muchas veces esperamos que la herencia sean bienes materiales y vemos familias peleándose por una casa, peleándose por un lote, peleándose por una cuenta bancaria. Y nos enseña que el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos es ese testimonio de vida entregada a Dios. Y esto se dio en ellos
por su encuentro profundo. Entonces, para servir a los pobres, lo primero que yo rescato de esto es que tenemos que tener un encuentro profundo con el Señor. Y de ahí sacó la fortaleza para que cuando vinieron los momentos difíciles, cuando quedó ciego, cuando quedó pobre porque perdió todo lo que tenía, encontró la fuerza para continuar adelante y para poder enseñar a su hijo. Más adelante, el Papa Francisco hace énfasis en lo que ya nos decía la hermana, que, bueno, no solamente compartimos cosas, compartimos la vida. Y la importancia es enseñar a las personas a empoderarse, enseñar a las personas a defender sus derechos, enseñar a las personas que deben exigir a los gobiernos que realmente cumplan con el trabajo para el cual son contratados, porque no se nos olvide que nuestros gobiernos, nuestros dirigentes son nuestros servidores porque nosotros los ponemos allí con nuestro voto. Entonces tenemos que enseñar también a las personas a que deben exigir sus derechos y que deben también ahora tener una formación sociopolítica que les lleve a elegir los mandatarios que los deben gobernar. Esto también entra en la promoción de los pobres. A veces pensamos que solamente es darles cosas, pero nos olvidamos de la formación que es tan importante para empoderarlos. Luego también enseñarles a trabajar juntos y como decíamos en la segunda jornada, que no se acostumbren a estar pidiendo simplemente, sino que busquen los mecanismos para salir de la pobreza. Entonces, la hermana nos hablaba de cooperativas y a lo largo del tiempo se ha ido viendo que es importante esta asociación para que puedan dejar sus condiciones. Y aquí me permito contarles un poco la experiencia que tenemos nosotros como movimiento trabajando con una cooperativa de recicladores. Se llama Cooperativa Multiactiva de Recicladores Laudato Si, RL. Está inspirada en la encíclica del Papa Francisco. Y con ellos empezamos acercándonos, como nos dice el Papa Francisco, escuchando sus quejas, acompañando a sus hijos, pero también al mismo tiempo hemos ido buscando capacitarlos para que ellos que ya reciclaban y ganaban muy poco, aún siguen ganando poco, pero no como estaban antes, que iban con una bolsa e iban recogiendo de los contenedores donde está todo mezclado. Ahora ellos han ido capacitando a las personas que están en sus cuadrantes para que les den el reciclaje de manera separada. Y ellos ya han ido comprendiendo y han ido asumiendo de que el trabajo que ellos están haciendo no es simplemente para poder sobrevivir, sino que también están ayudando a cuidar nuestra casa común. Que también su trabajo es valioso y que es importante. Que entre ellos pueden ayudarse, que entre ellos pueden salir juntos. Entonces, estas experiencias es las que nos llama el Papa Francisco a que tengamos con los pobres unas experiencias sostenidas para que los ayude a salir de su condición de pobreza. Y es un poco lo que también nos llama la atención cuando nosotros hacemos limosna a los pobres y no les damos nada más. La invitación es estar con ellos para empoderarlos, para que puedan salir del estado de vulneración en el que se encuentran. Después se puede trabajar también con las mujeres para que ellas, que esto también está muy ligado con el cumplimiento de los derechos humanos y también con los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres. Nos damos cuenta que hay diferentes tipos de violencia y una es la económica. Muchas de las mujeres que no tienen recursos y que dependen exclusivamente de sus maridos para poder vivir, necesitan que también nosotros les enseñemos a irse valiendo por sí mismas,
para que no tengan que aceptar la violencia dentro de sus hogares, la violencia dentro de su entorno, y no siga aumentando el número de feminicidios. Nos damos cuenta que en nuestros países los feminicidios van aumentando y muchas de las mujeres se quedan allí porque no tienen los recursos necesarios para salir adelante ellas y sus hijos. Entonces, todo está vinculado y todo aquello que nosotros podamos hacer en favor de los más pobres, en favor de los más necesitados, es importante, pero en especial la organización, la formación y la capacitación. Si no lo hacemos, ellos van a seguir pidiendo todos los días y van a llegar a nuestra casa y van a querer que les demos para ese día. Y mañana nuevamente van a volver a tener hambre. Entonces, lo importante es dejarnos guiar por el Espíritu del Señor, tener una comunión constante con Él, escuchar, así como escuchaba Tobit, enseñar con nuestro testimonio y estar abiertos a aprender también de los pobres. Esa es como la síntesis de los capítulos que de los otros numerales que están en este mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres. Y la invitación es a que para esta jornada cada uno de nosotros podamos pensar qué nuevo vamos a hacer por los pobres. ¿Qué de lo que he hecho no ha funcionado y tengo que hacerlo mejor? ¿Cómo podría mejorar mi relación con los pobres? Porque también es importante la relación que podamos tener con ellos. No es solamente darles, sino darnos. Poner nuestros dones al servicio de los necesitados. Y es un ejercicio que se tiene que hacer todos los días. Ir preguntándome cómo puedo hoy servir mejor y más a los pobres. Entonces, este era el mensaje que quería compartir con ustedes de los pobres y los que están descartados de la sociedad. Me imagino que ustedes tienen mucho más conocimiento de otros tipos de pobreza y de descartados. Y ya con el Papa Francisco hemos ido aprendiendo todos y profundizando estos temas a lo largo de estos 10 años de su pontificado. Entonces, espero que lo que hemos compartido nos sirva para el camino que estamos siguiendo al poner a Jesús en el centro de nuestras vidas y al invitar a nuestros hermanos a nuestra propia mesa. Al final, ese es el objetivo de nuestra vida, que todos podamos compartir la misma mesa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Manuela, por todo este compartir. Más que nada también por ayudarnos a que nuestros participantes de alguna manera participen, valga la redundancia. Ayuda mucho este ejercicio de trabajo en grupo para que así todos pues pierdan este miedito de hablar. Así que estos minutitos que nos queda, si alguno quisiera compartir alguna experiencia o alguna duda que tal vez le haya quedado, este es el momento. Les agradecemos si pueden participar. Señora Aide, creo que usted quiere hablar. Sí, quisiera solamente mencionar a la hermana Manuela y otros tal vez conocen, porque es un testimonio que a mí me ha impactado estos últimos meses, del padre Pedro Opeca, que trabaja en Madagascar. ¿No es cierto? Tal vez conocen muchas, su testimonio me ha impresionado. De origen argentino, pero él es de los vicentinos. Se fue como misionero hace muchos años a Madagascar, donde ha sufrido muchas enfermedades propias de allá, ¿no? Como fiebre amarilla y otras cosas. Tuvo que volver, sanarse, pero retomó la cosa por la vocación que tenía. Y algo importante que él dice, yo he comprobado, y hace 30 años que trabaja allá en Madagascar, que a los pobres no hay que darles nada gratis.
nada gratis, porque pisotea su dignidad. Entonces, como dice la hermana Manuela, primero se ha preocupado por la educación, la comida, pero todos trabajan, todos trabajan. Esa gente recogía sus recursos de la basura, se peleaban con los perros en los basurales para tener comida. Pero él ha comenzado a ver qué recursos hay en la zona, hay que ver eso, qué recursos hay. Y han descubierto una cantera donde los ha puesto a trabajar desde niños, mujeres, muchas mujeres abandonadas con muchos hijos. Y ahora vieran la casita que tienen. Y él dice, 5 años por lo menos tienen que trabajar para que tengan su casita. Hecha por ellos, con su trabajo, con su esfuerzo. Es una maravilla como este padre. Pero él siempre dice, toda la gloria a Dios, toda la gloria a Dios, que es nuestro gran inspirador. Entonces también podemos hacernos pequeñas cosas, ¿no? De acuerdo a nuestras posibilidades, pero con educación, con capacitación. Eso es bueno para darle la dignidad que Jesucristo ha visto siempre así. Ve a las personas integralmente, con dignidad, y así tenemos que verles, ¿no? Eso nomás. Muchas gracias, Aide. ¿Alguien más quisiera hacer su participación en este momento? Tere, adelante. Quiero dos cosas. Una del documento me quedo con, digo, había muchas cosas y no acabamos, ¿no? Pero el tema de la fiesta, de la comida festiva, no solo de la fiesta por ser fiesta, sino como de la comida festiva, porque ubicaba el tema del banquete, ¿no? El tema de la última cena, el tema de las reuniones que tenemos en nuestros pueblos, en las comunidades, cuando vamos a hacer misión, esos alimentos que se comen y se comparten en un ambiente de festividad, ¿no? Entonces, porque hay algo que celebrar. Y cuando es eso, como todos nosotros habremos visto y daremos testimonio, sobra. O sea, se llevan los alimentos, se comparten y va a sobrar, ¿no? Entonces, esta manera, digamos, también pedagógica de quitar el hambre, o sea, no sé si me explico, pero creo que es parte también de la enseñanza, ¿no? Está el trabajo y todo esto, pero cuando hay una celebración después de todo este proceso, es posible vivir una comida festiva, ¿no? En donde compartimos, en donde nos alegramos, en donde vemos la presencia del Señor porque hasta sobra, ¿no? Entonces, es de dar, compartir los peces y el pan y entonces va a sobrar. Y ubico mucho las experiencias, sobre todo en las zonas populares, por eso creo que Dios está en los pobres, o sea, porque hay en las zonas populares en donde más diríamos que hace falta, o en las zonas indígenas, las zonas campesinas, es donde más se comparte festivamente, se abre la puerta desde lugares sencillos, comida sencilla, pero la comida sabe distinta, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero yo me quedaría con eso, o sea, también como en el complementar el proceso para llegar a compartir el pan que se comparte festivamente, no solamente porque tienes hambre, sino porque celebramos que somos hermanos y porque celebramos que hemos crecido y celebramos que hemos construido y celebramos, o sea, hay muchas cosas que celebrar, ¿no? Entonces, en este sentido se comparte el pan y ya no hay hambre. Entonces, es terminar ese proceso y verlo como más en el sentido de vida. Y la otra, más en experiencia, yo ubicaba el tema del testamento, ¿no? Cuando dice Tobías, ¿no? Hace el testamento. Yo me quedo con el testamento, pero lo trato de bajar a los procesos educativos, ¿no? El papá enseña al hijo lo que debe ser. Y yo creo que en las familias está, pero también los que estamos en procesos educativos, que la mayoría de nosotros estamos en procesos educativos, es ayudar a hacer esos testamentos, ¿no? Así como de, mira, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Toma en cuenta, a esta persona se respeta, el alimento no se tira, hay que cuidarlo, hay que proporcionarlo,
etcétera, ¿no? Incluso hasta diferentes maneras de prepararlo para que no haya hambre. Entonces, todos esos procesos se educan. Y yo ubicaba desde la escuela, tal vez algunos de ustedes han estado en escuela, yo he estado en escuela y creo que también hay que hacer mucho, desde los niños de preescolar, a ayudar a hacer esto. ¿Cómo vemos a los pobres? Porque los papás, cuando llevábamos de visita a los niños, decían, es que van a ver a los pobres. Y yo decía, no, vamos a encontrarnos con personas, vamos a encontrarnos con hermanos. Entonces, desde el lenguaje está de cómo convocas a los niños y a los papás que van pues a dar permiso a sus hijos para que los llevemos a experiencias y con todo respeto y con toda dignidad, no decir, voy contigo porque eres pobre. No, no iba por ahí. O sea, se los quitamos del lenguaje y también cómo atender, ¿no? Cómo llegar y con todo respeto a su dignidad que tienen. Entonces va subiendo de grado los de preescolar, los de primaria. Bueno, acá tenemos primaria y secundaria. Cada quien dependiendo de los procesos educativos, pero creo que hay que hacer mucho, mucho, pensando en esta herencia que da. O sea, que damos los papás, pero también las escuelas y también otras instituciones, los grupos juveniles y todo. Tenemos que tener un método para poder llegar con los pobres y descartados con todo respeto y humildad. Muchas gracias, Tere. Gracias. Hernán, ¿querías participar? Solamente quería complementar algo que me llamó la atención de una de las hermanas que habló hace un poquito atrás, y habló de la realidad de dos comunidades, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces podemos concretizar de que a los pobres no hay que darles el pescado, hay que darles la caña para que aprendan a pescar. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Manuela, no sé si quieres acotar algo sobre lo que dijeron nuestros participantes. Sí, me parece muy importante los complementos, lo que decía Teresa, Tere, me parece genial de trasladar esto también al espacio escolar, de cómo enseñamos a llegar a donde los pobres. No es que llegamos a darles porque son pobrecitos, sino porque vamos a compartir. Y eso es importante en la espiritualidad del Papa Francisco. Nosotros no vamos como los mesías, como los salvadores, sino que vamos a ser uno más y vamos a compartir nuestra vida y vamos a tomarnos de la mano y vamos a ir todos juntos porque todos somos un pueblo y todos somos el pueblo escogido de Dios y todos tenemos que llegar en las mismas condiciones. Lo importante es ir dándole dignidad a aquellos que la han perdido por diferentes circunstancias. Ya nos damos cuenta que la pobreza es consecuencia de mucha desigualdad social. Y precisamente vine aquí a Colombia porque tuvimos un encuentro a nivel latinoamericano de equipos de justicia y paz, comisiones nacionales de justicia y paz, y veíamos la realidad de los países y cómo el aumento de la pobreza está otra vez siendo un elemento determinante para nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Veíamos la realidad dolorosa de Haití, en donde el 60% de las personas están en desnutrición. El 70% de las personas no tienen un trabajo estable. Y estas son condiciones que se van dando en todos nuestros países. Entonces, nuestro trabajo es ir disminuyendo la desigualdad que hay en el mundo. No nos cansemos de trabajar. Y gracias por este momento que también me ha ayudado a escuchar otras voces que han traído su mensaje. Muchas gracias, Manuela. Ahora sí, vamos a dar la palabra a hermana Maribí para hacer unas palabritas de despedida. Nada, agradecerle de gran manera, Manuela, a usted, porque yo creo que nos ha ayudado, ¿cierto?, a hacer síntesis de todo el camino del Papa, su opción de vida, de dónde le nace de una espiritualidad profunda. Yo creo que para acercarnos al pobre, o ser pobre nosotros mismos, porque eso es lo que dice Tobías, ¿no?
es partir de nosotros. Eso es lo que hace el Papa, ¿no? Partir de él. Desde el primer momento, el gesto que ha tenido, ¿no? No ir a vivirse donde siempre ha optado otra casa, ¿no? Entonces, así ha ido dándonos ejemplo. Yo creo que esta noche a mí me ha ayudado a hacer como una opción de vida. Nosotros, yo soy misionera, hace rato yo decía, mis hermanas están padeciendo el incendio en San Borja, cerca de San Borja, en el Beni, ¿no? Y lamentablemente es muy duro vivir con los indígenas. Allá llevamos 32 años ya trabajando, ¿no? Entonces, pues así en varios lugares del mundo, como misioneras, pero me ha ayudado volver a tomar la figura de Tobías y yo decía, esto nos puede servir para hacer un retiro, ¿no? A los de la vida religiosa, vida laica también, como decía Tere, para introducir en el trabajo que cada quien está haciendo, hacer una opción. ¿Desde dónde? Desde abajo. No va a ser posible, ¿cierto?, dar herramientas, hacer esto, si no hay una cercanía, si no hay humildad, ¿no? Cariño, gestos de misericordia. Yo creo que eso capta a la gente, ¿no? Y eso es lo que nos demuestra el Papa también y Tobías. A mí me ha encantado volver a escuchar a Tobías y volver en este contexto que estamos reflexionando, ¿no? De todo el material del Papa. Creo que nos está invitando otra vez más de distinta manera en esa jornada mundial de los pobres el 23 desde Tobías, ¿no? A replantear la sinodalidad, todo, como entretejer, ¿no? Entonces agradezco de manera infinita el trabajo que nos has dejado para volverlo a mí por lo menos me va a servir para volverlo a leer, para volverlo a plantear en mi comunidad, en los grupos que tengo aquí en el barrio, vivo en un barrio marginal de Vallehermoso, ¿no? Cerca de Caracara. Entonces, pues vivir ahí, estaba pensando en mis vecinos, mi gente, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me enseñan. Y el gesto más sencillo para ellos es importante, un saludo, un pararte, escucharles, ¿no? Son gestos que te acercan. Entonces yo creo que el Papa también nos los enseña, ¿no? San Francisco de Asís también, y ustedes igual, yo creo que cada uno en el trabajo que están haciendo, por eso están en este curso, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco de gran manera y ojalá, cierto, 10 años que ya tendríamos que haber dado paz, seguramente estamos dando paz como Manuela, ¿no? En la congregación, en el colegio, en el retiro, en el acompañamiento, en todo, porque hay gente variada, ¿no? En la familia. Entonces, pues sigamos con este entusiasmo. Intentemos, ¿cierto?, refundar, replantear, hacer una opción de vida al estilo de Jesús, al estilo del Papa, al estilo nuestro, como queremos, al estilo del carisma que tenemos, ¿no? Entonces agradezco de gran manera para que esto nos va haciendo profundizar, los que vamos siguiendo, ¿cierto?, este ciclo del Papa, nos vamos dando cuenta, el núcleo del Papa es la espiritualidad con los pobres y a una conversión total a una vida sencilla, ¿no? Y a una vida tremendamente amorosa, misericordiosa. Eso sería para mí, me ha encantado bastante, el aporte de ustedes también, me ayuda mucho, mucho, y creo que nos ayudamos entre nosotros. Muchísimas gracias, Manuela, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que sigan adelante, sigamos apoyándonos, solos no vamos a poder. Entonces les esperamos el día jueves, nos va a compartir Isidro, un hermano marista que también es apasionado por todo esto, ¿no? Entonces yo creo que nos va a ayudar a entrar la otra dimensión del pan El documento Papa, ¿no? El tema es la exhortación apostólica. Christum vivit. Entonces, pues yo creo que Isidro lo va a hacer, lo va a trabajar, ya lo ha trabajado, lo está viviendo, nos va a compartir. Entonces, pues gracias hermanas, hermanos, gracias Manuela. Me ha encantado de veras, nos has ayudado mucho a hacer una síntesis de nuestra opción de vida como vida religiosa también, ¿no? Opción por los pobres. ¿No? Entonces, gracias. Buenas Tere, noches a todos, gracias. Muchas gracias. Hasta el día jueves.